Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Rafael Maestre, permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen, pues no han interactuado contigo en las sesiones del Angular Community Meetup o visto el episodio número 10 de Angularidades que grabamos a mediados de octubre de 2023. Eres de Caguas, Puerto Rico, tienes más de 15 años de experiencia en desarrollo de software. Eres un especialista en el framework de Angular y no solo ofreces tus conocimientos a través de la empresa HeroDev, sino directamente a la comunidad de desarrolladores mediante charlas que has brindado en conferencias y en el Angular Community Meetup, al cual hace unos cuantos meses te uniste oficialmente como coorganizador. Es genial poder conversar contigo después de una semana de inmersión durante la conferencia de NGConf 2024. Así que bienvenido. Muchas gracias, Alejandro, por tenerme aquí nuevamente. Y sí, como bien mencionas, me, me da gusto poder compartir todas esas cosas con la comunidad, tanto en eventos presenciales, videos que comparto, en las redes sociales. Y siempre estaré aquí para la comunidad. Gracias. Y bueno, como te decía, estuvimos compartiendo unos días maravillosos la semana pasada con la comunidad de desarrollo y con el equipo central de Angular en Salt Lake City, que es la capital del estado de Utah en los Estados Unidos, durante la jornada de workshops que marcaba la conferencia anual del NGConf. En el primer día de presentaciones, ofreciste ante una audiencia de cientos de personas muy talentosas una excelente charla en inglés que se titulaba Clean Up Your DOM by Using the Full Power of Angular Host Elements, lo que vendría traduciéndose al español posiblemente como déjame tomarme la libertad de hacer esa traducción. Sería como limpia tu modelo de objeto de documento, es decir, el DOM, aprovechando las ventajas de los elementos o propiedades anfitrionas en Angular. ¿Qué es lo principal que buscaste durante el periodo de confección del contenido de la presentación que la audiencia se llevara de la charla como tal? Pues mira, eh, principalmente mi intención fue guiar al público a tener los conceptos presentes eh, utilizando Angular y el framework de Angular como un medio, pero no como el fin. Me explico. Ujú. Sí tiene su utilidad, ¿verdad? El uso de este elemento en particular y el framework te provee varias interfaces para interactuar con el elemento. Y me gustó mucho abordar ese tema, pero al final y al cabo, pues la meta principal era eh, que el público aprendiera cómo se manejan los elementos en el documento, en ese DOM, que como se llama por sus siglas en inglés, y aprender pues cómo se posicionan ciertos elementos, cómo afecta esa jerarquía entre una cosa y la otra. Y despertar esa curiosidad de que te muestro estas herramientas en la charla, pero que entonces tenga uno en mente ya eh, estas características para entonces buscar más allá y poder encontrar otras maneras y cada vez más formas de mejorar nuestras aplicaciones. Vale. Y vamos a tratar de diseccionar un poquito ahí en los próximos 5 minutos para las personas que no asistieron a la conferencia o aún no han visto, no sé si se ha publicado en YouTube todavía, pero posiblemente esté disponible la presentación que le recomiendo a todo el mundo que la vea. El tema es que cuando Angular, es decir, el compilador de Angular lleva todo lo que nosotros escribimos originalmente en TypeScript, transpila, después lo envía como JavaScript al navegador, el navegador interpreta inicialmente el HTML ese que se le hace todo el bootstrapping a partir de procesamiento de JavaScript. JavaScript empieza a modificar
dinámicamente en cuestión de, nada, de milisegundos, en dependencia de la complejidad como tal de la aplicación, que se va convirtiendo en todo un proceso ahí de renderizado, de representación en el navegador, pero antes de que ocurra ese pintado hacia la pantalla, se genera a partir de ese HTML que está siendo continuamente modificado un árbol de abstracción que se le denomina de la manera que habíamos mencionado en el título de la charla, es decir, modelo de objeto del documento. Es decir, todo lo que está eh, en la plantilla, en toda la estructura base del documento en el index.html y todo lo que hay alrededor, se va implementando en memoria a través de toda una estructura arbórea que tiene nodos, relaciones entre esos diferentes padres, hijos, y así sucesivamente hasta caer en cada uno de los elementos, es decir, de los nodos que representan, por ejemplo, el elemento que uno creó y toda la plantilla que es el subárbol que corresponde a ese documento. La idea con la charla tuya era utilizar las propiedades nuevas anfitrionas, estas con host attributes, para poder reducir lo más posible el tamaño del árbol, es decir, la cantidad de nodos que van distribuyéndose a partir de ese punto donde se genera el nodo del componente. Sí, precisamente. Y es una distinción que a veces es un poquito, un poquito difícil de expresar porque en la mayoría de los otros frameworks, cuando creamos nuestros componentes, pues no tenemos esa preocupación porque el componente en sí encapsula de una manera distinta, o sea que no te crea esos elementos adicionales. Y yo creo que esto es una característica 100% única de Angular, así que es una herramienta muy poderosa, pero hay que también tener un poquito de cuidado. Exacto. Y una de las cosas que más me causó una impresión súper valiosa de la charla tuya fueron las últimas diapositivas donde tú mismo ofrecías recomendaciones no solo a la comunidad, sino al equipo de Angular que tenías justo enfrente de ti. ¿Quieres como que hacer un resumen de cuáles son esas recomendaciones que estabas proveyendo para la hora de sumarizar un poco más cómo es que nosotros desde el punto de vista de desarrollo, es decir, como experiencia de desarrollador, podemos hacer una mayor fluidez en todo lo que tiene que ver con la escritura de ese componente o directiva? Sí. Bueno, hablando de ese tema, vale la pena, creo yo, aclarar que esas sugerencias que compartí son solo esas sugerencias hasta el momento, porque sí tuve varios acercamientos donde pues los oyentes de la charla me consultaron cómo se utilizaban estos features y pues les tuve que reiterar que no, que Que todavía no son mis estaban ahí. peticiones, sí, son mis peticiones al equipo de Angular y todavía pues no existen como tal en el framework. Pero para dar una recapitulación, para los que no lo han visto todavía, entre mis sugerencias está poder aplicar estos atributos y los eventos y los bindings directamente donde se define la plantilla, el template del componente, porque pues me da la impresión que todos los demás elementos que definimos los definimos de la misma manera, usamos la misma sintaxis y se producen en el mismo lugar. O sea, donde escribimos nuestro template, le damos los atributos a otros elementos, le damos directivas, le adjuntamos eventos y todo ocurre en el mismo lugar. Y para ese elemento host es la única excepción donde pues entonces se manejan en el componente como tal, ya sea si se estaban usando los decoradores de host binding y host listener, pues eso está dentro de la clase como tal. Y en el decorador, en la propiedad host, que fue la estrella del show, pues igual estamos utilizando la misma sintaxis en dos lugares distintos y esa fue pues una de mis recomendaciones principales. Eh, Fue tratar de tenerlo todo en un mismo lugar y proveer una opción para declararlo directamente en el template. Eh,
Y como bien mencioné anteriormente, un pequeño punto de fricción es que como Angular es el único framework donde tenemos este elemento adicional, pues me gustaría tener la posibilidad de omitirlo. Como actúan los otros frameworks, cuando se define un componente, se renderiza tal cual se define, y pues sería positivo tener esa oportunidad en Angular de decir, vamos a renderizar directamente, no necesito el host para este elemento, eh, y pues tenemos otras alternativas al escribir nuestros componentes de esta forma. Y uno de las sorpresas que más me llamó la atención, no de tu charla en específico, pero sí de lo que mencionó el equipo de Angular, creo que fue en una de las presentaciones iniciales, no sé si en el keynote, si más no recuerdo, era que como parte de las configuraciones que ellos le estaban haciendo con vista a futuro, posiblemente Angular 18 o alguna de las versiones menores de la próxima versión de Angular, era reducir la cantidad de propiedades en el decorador del componente. Como por ejemplo no tener que definir cuál es el selector en texto, sino inferirlo del el nombre de la clase y también proceder con una serie de reducciones ahí que van a hacer mucho más fácil y no tener que estar yendo a hacer la documentación, fundamentalmente para las personas que están comenzando con el framework. Pero de 100% de acuerdo con lo que mencionaste de agregar ese selector como tal, no selector, sino propiedad dentro del decorador es decir, de metadatos del componente para poder tener la capacidad de no generar el componente que embebe o que agrupa toda la plantilla que va a ser parte de ese árbol, de ese subárbol correspondiente al elemento. Y Rafael, con relación a la interacción que pudiste tener con una diversidad de profesionales en desarrollo frontend, ¿pudieras compartir alguna conversación o encuentro que te haya dejado una impresión duradera o te haya ofrecido una nueva perspectiva sobre tu trabajo con el framework? Sí, eh, definitivamente, pues como todos los años en GConf es una oportunidad maravillosa de compartir con otros profesionales, no solamente, ¿verdad?, de ir a escuchar las charlas, sino que la oportunidad de conectar no solamente con la gente que ya conocemos de la comunidad, sino que también eh, otras personas muy interesantes. Si tuviera que escoger, yo diría que mis conversaciones con Corbin Crutchley, que es uno de los mantenedores principales del ecosistema de Tanstack, fueron unas conversaciones muy interesantes, muy útiles. Y para mi conocimiento, no solo de Angular, pero de TypeScript, y como persona, pues tuvimos también unas conversaciones muy interesantes. Me encantó es decir, el encuentro que tuve con él y también, bueno, con Rainier, con Manfred, con Michael, del equipo del Angular Architects, que ellos son de Austria, de Viena específicamente, y bueno, siempre vienen a la conferencia, participan de una manera activa dentro de la comunidad. Y en específico, recuerdo que creo que fuiste tú el que me sugeriste, vamos a ir a workshop que se titulaba String Theory, creo que fue de Craig Spence, sobre es decir, sobre las cadenas en TypeScript, donde se pudo refrescar muchísimo acerca del tipo de dato primitivo que nos permite trabajar con este tipo de estructuras y ir sobre el conocimiento que ya uno tenía, pero no necesariamente usa todos los días acerca de cómo elaborar, sí, cómo manipular las plantillas empleando tipos intrínsecos para mayúsculas, minúsculas, trabajar con índices, mapas, la interpolación de plantillas, es decir, de los templates estos dentro de las cadenas, los union types, inferencias, recursividad y un largo etcétera. Posiblemente también esa
decir, la grabación está disponible en YouTube en las próximas semanas, así que estén al tanto quienes no hayan podido tener la posibilidad de ver ese workshop. ¿Y cuál fue la charla, Rafael, o tema en general en el NGConf que más te impactó o te inspiró profesionalmente? Eh, hubo varias charlas que me llamaron la atención particularmente. Obviamente todos los expositores estuvieron fenomenales. Pero yo diría que la que tuvo mayor impacto para mí fue donde Matthew Riegler, que para el que no sabe es un recién integrante del equipo de Angular, que pues cuenta su historia de cómo comenzó desde cero, simplemente haciendo muy pequeñas contribuciones al proyecto de Angular, lo cual es un hito de por sí, ¿verdad? Poder hacer una contribución hasta de cambiar un typo en la documentación. Pero la manera como él expresa que fue su trayectoria para poder incorporarse al equipo de Angular, que simplemente fue dirigida por curiosidad, que es algo que yo siempre me he identificado mucho con la curiosidad y siempre he tratado también de incitar a otros a que aprendan por sí mismos, a que se atrevan a hacer cambios, a aprender cosas nuevas. Para mí esa charla fue impactante. Además de que es un tema que diverge un poco de Angular, ¿verdad? Tenemos muchas charlas acerca de Angular en particular, pero esa pues, es algo un poquito más personal para mí y la aproveché mucho. Y no es que Matthew comenzó a colaborar con el código fuente de Angular en el 2010 o 2011. No fue recientemente, como en el 2019, si mal no recuerdo que mencionó, o Sí, 2017, por alrededor de esa fecha. Así que nunca es tarde y como mencionaste, contribuir con la documentación de Angular.io o bueno, ahora en el futuro ya sería Angular.dev es un muy buen primer paso para tener la oportunidad de ir sobre cuál es el proceso de todos los chequeos, los merge checks que se deben realizar para poder contribuir con el código fuente de este framework. A mí me inspiró muchísimo las sesiones que tuvimos dentro del Lollapalooza, del Angular Community Meetup en persona, que es la única oportunidad que nosotros tenemos al año de reunirnos sí, como tal físicamente, más allá de los encuentros online que tenemos los segundos y cuartos martes de cada mes, es decir, en español y en inglés, y haber tenido a varias personas súper talentosas en ese Lollapalooza el día antes de que comenzó la conferencia fue bastante épico con relación a las expectativas que nosotros teníamos acerca de cuál sería el resultado de este evento. Tuvimos ahí más de 100 personas en el público, si mal no recuerdo, y 5 excelentes presentadores con charlas que duraban aproximadamente 5 minutos. Y también otra de las cosas que, bueno, tuve que estar el día entero, sí, estuve moderando algunas de las preguntas que venían de la audiencia para pasárselas a John Papa y WordBell en el segundo día del workshop que normalmente ellos tienen todos los años en el NGConf, titulado Angular for Architects, ¿sí? Angular para arquitectos de software, que ahí hablaban sobre enrutamiento, todas las estrategias de preload, los guards, y los patrones de los guardianes que nosotros podemos poner ahí para las rutas, haciendo debugging. En específico, me llamó mucho la atención ese chequeo manual que uno puede utilizar en la consola de DevTool, en navegadores basados en Chromium, donde escribiendo el signo de dólar y cero, eso lo sabía hace años, pero normalmente nunca lo hago, pero utilizando solamente en modo desarrollo porque ese objeto que voy a mencionar no está disponible en producción cuando nosotros generamos todo, es decir, servimos la aplicación para que sea servida en entornos como tal reales, no está disponible, pero me refiero al objeto NG. Si están haciendo ngServe
y enviando esa aplicación directamente a través de Webpack o de Bit con ESBuild hacia un navegador en modo local, en localhost. Si escriben signo de dólar cero, van a poder tener una referencia directamente al elemento que tienen seleccionado en pantalla, ya sea un botón o todo un marco completo que englobe un montón de elementos. Y si escriben NG y aprietan Enter, van a tener acceso a toda una API que está ofreciendo Angular en modo desarrollo. Que, por ejemplo, tienen la posibilidad de emplear la función, el método getContext. Así que si le pasas como parámetro a esa función de getContext el dólar, el signo de dólar con el cero, vas a poder obtener una referencia directa del elemento, pero angularizado. Es decir, lo mismo que hace el Angular Tab cuando tienes la extensión de Angular dentro del DevTool, pero de una manera un poco más fluida en caso de que te guste trabajar en la consola del DevTool. Así que eso fue uno de los highlights realmente que me emocionó mucho aprender ahí durante y refrescar durante el workshop. Así que eso puede ser la respuesta que yo daría a la pregunta que te hice, Rafa. Hay muchas técnicas, así muchos truquitos que durante toda su carrera pues uno aprende y olvida, pero son muy útiles tenerlos presentes. Y no hay otra forma de aprenderlo si no leemos los artículos que son publicados por una gran diversidad de personas o asistimos, por ejemplo, tú mismo a charlas, a workshops, ya sean online o presencial. Eso es el valor de poder interactuar con otros desarrolladores que obviamente no usan la misma configuración que uno tiene, ni siquiera en el mismo editor de código que está empleando. Siempre se aprende de cada interacción y uno debería estar buscando eso, obviamente de manera activa cada vez que uno tiene la oportunidad de asistir a una presentación o de conversar con alguna otra persona. Eso es algo que proactivamente siempre debemos estar buscando para poder sacarle mayor provecho de ello. Y bueno, el NGConf no solamente es un espacio para aprender sobre las últimas tendencias y las herramientas de Angular, sino también para reflexionar sobre cuál es el futuro del frontend. No intrínsecamente relacionado con este framework, sino a nivel general, porque no estamos como en un echo chamber, en una cámara donde es decir, en una cueva, en una caverna donde solamente estamos viendo el logotipo de Angular por todos lados. De hecho, el equipo de Angular se comunica de manera bastante frecuente con otros equipos que trabajan con, por ejemplo, con React, con Next, JS, eh, Build, Vue.js, etcétera, para poder tener una retroalimentación y también poder ofrecerla dentro de todo el entorno de JavaScript, también con el equipo en NativeScript, con OpenJS Foundation y un largo etcétera de otros productos y plataformas que no solamente son de Angular. Desde lo que viste y has tenido la oportunidad de procesar, ¿cuál crees que va a ser el próximo gran desafío o incluso avance desde el punto de vista positivo para la comunidad de Angular? ¿Y cómo es que cada una de las personas que te están escuchando ahora puede prepararse para ello? Yo creo que, como hemos visto, la tendencia de simplificar la experiencia de desarrollo va a continuar teniendo un impacto positivo. Y podemos ver un ejemplo concreto de esto a través de cómo el ecosistema de Tanstack se está integrando con Angular. O mejor dicho, están lanzando sus integraciones con Angular. Y pues esto no hubiese sido posible si no fuese por ciertos cambios que han ocurrido recientemente en el framework, tales como pues, la inclusión de un primitivo de signos, que es sumamente importante y desbloquea posibilidades más allá de las que hemos podido ver. Eh, el haber hecho o estar en proceso de hacer RxJS opcional, que para algunas personas puede ser un poquito controversial, pero todavía existe dentro del framework, todavía tenemos una integración
poderosa con ArcGIS, pero para los que no lo utilizan representa un avance significativo en poder producir más integraciones. Asimismo, tenemos también la plataforma de Analog, que está desbloqueando unas posibilidades grandísimas de procesos que no hubiésemos podido llevar a cabo anteriormente a través de su plugin de Vite y otras integraciones, otros detalles con los que ellos están trabajando para eso mismo, para poder ampliar el ecosistema y tener disponibles herramientas para poder facilitar esas integraciones. Yo creo que todo eso va a lograr que el ecosistema de Angular se expanda significativamente en el futuro. Exacto. Y lo que mencionaste acerca del desacoplamiento de ArcGIS como dependencia directa de Angular, yo no veo otra cosa que no sea darle más poder y más escalabilidad al framework. Porque el día en que Angular ya ofrezca la posibilidad de incluir ArcGIS opcionalmente e incluso Zone.js opcionalmente, el framework se va a disparar no hacia direcciones caóticas donde cualquiera puede incluir lo que sea, sino a algo mucho más ligero y que ofrezca la capacidad de otro tipo de integraciones con otras bibliotecas, con otra manera de utilizar el framework que difiere de la forma histórica. Y de hecho, de la forma en que teníamos que generalmente estar chequeando la documentación, porque para poder escribir un host binding o incluso hasta el output con el decorador basado en clases, generalmente uno tenía que ir a hacer la documentación. No solamente los primeros meses de aprendizaje de framework, sino si no utilizabas eso durante unas cuantas semanas, se te olvidaba. Y de la manera en la que se está pudiendo escribir la sintaxis de Angular hoy en día con la 17.3 es un paso gigantesco de avance con relación a la versión 16, no solamente en estructura de control o en la manera en la que está escrito los metadatos de los decoradores de clases, sino todo lo que tiene que ver con los input, outputs, con signals, está haciendo que el framework vaya en esa dirección escalable que va a ofrecer una potencia inigualable si miramos después hacia versiones que le precedieron. Entonces, Rafa, antes de concluir el episodio, ¿hay alguna otra cosa que quisieras mencionar? Esto también es algo que yo me gusta reiterar frecuentemente, que como bien mencionamos hace unos minutos, hay esos detalles que a lo largo de toda nuestra carrera aprendemos y olvidamos. Y yo creo que esa es una razón bien importante para atrevernos a compartir nuestro conocimiento, porque aunque tal vez haya alguna técnica o algún detalle del que se han escrito 150 blog posts, no todo el mundo está al tanto de todas las publicaciones que han ocurrido relevantes a una técnica o alguna pieza de conocimiento. Así que yo siempre me gusta reiterar, me gusta empoderar a la gente que sienta que es posible escribir de una perspectiva diferente, aunque sea algo sencillo o puede ser algo complejo. Comparte tu conocimiento en la medida que puedas, si es un artículo, si es una charla. Si es un tweet, pues no importa para mí. Yo creo que es importante conocer tu punto de vista, que otras personas que no conocían ciertos datos los conozcan, así que mientras más uno disemina la información, llega a más oídos y tenemos más conversaciones significativas. Así mismo. Bueno, entonces nos vemos en la próxima ocasión. Si no es en persona, va a ser definitivamente online, porque generalmente en las charlas del Angular Community Meetup siempre estamos ahí mensualmente. Así que nos vemos próximamente, Rafael. Hasta luego. Chao, chao. Sí, dale. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.